además tiene experiencia política, porque ha sido militante social cristiano y ha sido un militante por el referéndum en un momento dado, el Foro Democrático a fin de los años 90, y lo hemos recordado también como abogado defensor del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, una sesión parlamentaria que no hemos olvidado. Señor Borea Odría, usted ha venido sosteniendo que las desgracias que estamos enfrentando, es decir, la polarización exacerbada, viene de larga data y es consecuencia del debilitamiento institucional general en nuestro país, que según usted es causado por la desaparición del centro político en beneficio de los extremos. Explíquenos, por favor, esta visión de la realidad de nuestro país. Sí, efectivamente, la falta de partidos políticos se debe, entre otras cosas, a la exacerbación del individualismo que se promovió con el golpe de 1992, con el desbarranco de los partidos políticos que se acomplejaron en 1992 y se avinieron a lo que decía la propaganda de Fujimori y Montesinos, en consecuencia la desfiguración del APRA, la caquetización del PPC, y luego los partidos que aparecieron no fueron partidos con doctrina ni con pensamiento, sino fueron partidos casi personales. La T de Toledo, la K de Keiko, PPK de Kuczynski, la O de Ollanta, es decir, puramente personales, sin ningún tipo de doctrina, sin ningún tipo de pensamiento de a dónde tenemos que llevar al Perú. Y en consecuencia eso es muy fácil de polarizarse. Ahí faltó una estructura de centro durante todos estos años que permitiera efectivamente recoger lo bueno de un lado y recoger lo bueno del otro y consolidarlo dentro de un planteamiento, porque el Perú no es ni un extremo ni otro extremo, el Perú somos todos. Eso cuando hablan de que el Perú es así, el Perú es, yo soy el pueblo del Perú cuando he ganado por un voto, eso es un absurdo. Es decir, están expropiándole a la mitad de los peruanos su derecho a ser parte del pueblo. El pueblo del Perú, la voluntad general, para usar los términos de Rousseau, no puede ser comparable al resultado de una elección donde adicionalmente se gana por un voto. Sí, pues, ahora bien, hay críticas que se le hacen a usted y a algunos de sus compañeros de haber creado el Foro Democrático, que jugó un rol muy importante, y cuando eso pudo ser el embrión de un partido político moderno y de centro que integrase buena voluntad de varias partes, decidieron no hacerlo y terminó diluyéndose. Entonces, ¿en qué estamos? Bueno, Fernando, eso se debe a que uno es esclavo de su palabra y dueño de su silencio. Cuando nosotros comenzamos el Foro Democrático con Rodríguez Rabanal, con De la Flor, con Ángel Delgado, con Julio Kotler, estaba Aurelio Loré de Mola, Harold Forsyth, en fin, cuando empezamos esto decidimos que no iba a ser un movimiento partidario y pedimos el apoyo de todos los sectores y había gente entre los primeros firmantes, entre los 200 firmantes, de todas las tendencias, inclusive gente de izquierda, grandes amigos nuestros, porque tú puedes discrepar, pero puedes ser amigo, como Rolando Breña, como Barrera Bazán, etcétera, etcétera. ¿No les asustaba que fueran comunistas? No, a mí no me asusta que sean comunistas, lo que me asusta es el comunismo, es decir, que lleguen al poder y que pretendan hacer eso. Ahí sí vamos a discrepar y vamos a discrepar fuertemente. Pero, digamos, en recuperar la democracia han actuado en conjunto en todos los países de Europa, y tú lo sabes muy bien porque tú has vivido en Europa. Bueno, el general de Gaulle tuvo 4 ministros comunistas. Exactamente, y en Italia, pues, naturalmente, ¿no? Y Partigiani y todos los demás. Pero bueno, el tema está en que nosotros nos habíamos comprometido a no convertirlo en un partido. Hubo una discusión en el foro, más que discusión, una conversación en el foro, cuando ya estaba terminada, ya habíamos concluido el tema del referéndum en el año 98-99. Y nosotros lanzamos las ideas de las primarias para que el pueblo presentara, para que el país presentara un candidato contra Fujimori. No quiso Andrade, no quiso Castañeda, tampoco quiso Toledo al comienzo, no quiso ninguno. Todos querían ser el candidato y que eventualmente todos se pusieran detrás de él. Ahora, resulta entonces que usted parece representar a ese enorme sector social y político que está en el medio, que no se haya representado ni por un candidato ni por otro, y que está siendo testigo de una, yo no sé si llamarlo, película de mala calidad, de exacerbación, que no se sabe a dónde va a llegar. ¿Cómo juzga
todo lo que se ha hecho hasta ahora, por parte de las instituciones y por parte de los actores políticos respecto de la segunda vuelta? Bueno, muy mal, porque eventualmente tú no te puedes apropiar, digamos, del país, que es lo que pretenden unos y otros, con 10% de votación, y que están además en los márgenes del sistema político, uno en el margen izquierdo y otro en el margen derecho. Y no se dan cuenta que en el medio hay 80%, que no es que en la segunda vuelta votó por ellos, en la segunda vuelta descartó a uno de ellos. Es decir, lo trató como mal menor. Y tú no puedes realizar, por ejemplo, cosas atolondradas sobre la base del mal menor, porque eso es generar efectivamente confrontaciones. Cada elección hace que los candidatos se traten de distanciar unos de otros. Cuando hay procesos de construcción, que es cuando el presidente asume y tienes que dejarle la posibilidad de que gobierne, más bien todos deben de tratar de agregar. Pero en todo proceso eleccionario, eso parte de la ciencia política mundial, siempre los candidatos tienden a separarse. Claro. Entonces, ahora, permítame, porque sí. el tiempo corre, comprender su punto de vista respecto de algunos temas concretos. La gestión hecha por Keiko Fujimori ante el presidente de la República para que él solicite una auditoría internacional, ¿qué le parece al constitucionalista que es usted? Bueno, está dentro de las facultades del presidente de la República y en lo que dice la Carta Democrática Interamericana. La Carta Democrática Interamericana dice que cuando se considera que ha habido una situación democrática irregular, se puede pedir el auxilio de la OEA. Pero ¿quién juzga eso? ¿Quién juzga si es irregular o no? Eso, lo juzga en primer lugar el que lo pide. El que pide es el primero que juzga. Entonces dice, sí, puedo activar la Carta Democrática Interamericana. Y el segundo que lo juzga es la OEA. O sea, el órgano que está llamado a hacerle caso o a no hacerle caso, a querer o a no querer. Ahora, ella puede haber planteado ese tema porque entiende que efectivamente ha habido situaciones de confusión o eventualmente de fraude, y cuando digo fraude no digo fraude general. El fraude, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua, significa sencillamente una inexactitud, es decir, una vocación de engañar. Entonces tú puedes querer engañar en lo mucho como puedes querer engañar en distintas mesas. Hubo un video donde esta gente de Perú Libre, antes de las elecciones, instruía a sus candidatos con respecto... Yo he preguntado en calles y plazas, sí, de cuándo es ese video, quién aparece ahí, por eso, nadie me ha sabido decir. O sea, es un documento por eso, son percepciones que si Keiko Fujimori quiere plantearlas, las plantea, pues, y si Sagasti entiende que son, las presenta. Si no entiende que son, no las presenta. De que el presidente de la República pueda pedir una auditoría que contradiga los términos del informe de la misión de observación? Me parece difícil, efectivamente. Tendría que haber contundentes razones, ya no solamente insinuaciones, sino contundentes razones, ¿no? Pero no versión de parte, sino una versión de alguna institución internacional, una institución que no sea parte interesada. No, pero la parte es la que es como en un juicio. La parte interesada tiene que llevar las pruebas, tiene que establecer cuáles son las situaciones para que el juez decida si tiene razón o no tiene razón. Entonces, lo que ha tratado de hacer Keiko Fujimori es decir, bueno, en este caso y en otro, el de más allá, ha habido trampa. Y se ha ido al Jurado Nacional de Elecciones. A mi gusto, el Jurado Nacional de Elecciones ha debido de tener una actitud bastante más imparcial que la que ha tenido durante todo el proceso electoral. Fíjate tú que a George Forsyth, que iba primero en las elecciones, en el proceso electoral, le bajan la llanta con una necedad. Bueno, sin embargo, al caso... dice usted, pero habían no era. En su procedimiento. No, pero mira pues, o sea, ok, ya, pero mira tú, en el caso de Dina Boluarte, que es candidata a vicepresidenta, sigue trabajando en la RENIC y no dicen nada. Entonces, ¿está usted seguro de eso? Ha pedido licencia y de todas maneras, en consecuencia, continúa. Trabajando? Sí, pero ¿cuántos meses antes tienes eventualmente que pedir la licencia? Porque tú tienes justamente cuál es la lógica, no poder aprovecharte de las instituciones estatales para favorecer una candidatura. Sin duda. Entonces, no han procedido de la misma manera, ¿te das cuenta? De acuerdo. Yo hubiera querido una mayor igualdad. Ahora bien, el hombre político que usted ha sido y que tal y como lo escucho y lo siento, sigue siendo y seguirá siendo, además creo que le viene por sus ancestros, me parece, y a juzgar por sus apellidos, por su, digamos, linaje. ¿Cuál es el escenario que usted prevé?
Bueno, el escenario va a depender muy bien. Vamos a suponer que efectivamente se consagra a Pedro Castillo como presidente de la República. Yo quisiera hacerle algunas reflexiones. Sí. La primera reflexión, y las he apuntado, es que una reforma al sistema constitucional, según él lo ha planteado, porque él ha dicho que él va a estar, digamos, actuando de acuerdo a lo, comillas, Constitución del 93, y le ha prometido al país que va a hacer eso. Entonces, la reforma del sistema del 93, dentro de los términos del 93, se tiene que hacer primero con la modificación del artículo 206, para lo cual tiene que enviar un proyecto al Congreso. Si el Congreso lo rechaza, recién puede entrar a un proceso de referéndum. Segundo, si quiere presentar una iniciativa de reforma constitucional, no lo puede hacer el día 28 de julio, porque para eso tiene que estar, digamos, discutido con sus ministros, en los términos en que se va a presentar, y el 28 de julio todavía no hay ministros. Tercero, me parece verdaderamente ilógico que se empiece con este tipo de términos que me suenan más demagógicos, como que la Constitución tiene que tener color, olor y sabor a pueblo. En primer lugar, el color, olor y sabor al pueblo peruano es un color de mixtura, es un color de toda la sangre. No es el color de los que votaron por Pedro Castillo ni de los que votaron por Keiko Fujimori. Es el color de todos, es el color de Grau, es el color de Bolognesi, es el color de Carvalho, es el color de Borés, es el color de Abelardo Domínguez, es el color de los campesinos del norte que seguramente no votaron por él, es el color de los que trabajan en fábricas en Lima o en distintas ciudades que tampoco votaron por él, o el dueño de una farmacia en Quillabamba que tampoco votó por él. O sea, tú no puedes apropiarte del término pueblo, eso es propio de las dictaduras, eso es lo que hizo, por ejemplo, Hitler en Alemania, y eso es lo que hizo Mussolini en Italia, y Perón más cerca de nosotros. Ahora, otro consejo. En el Perú, el presidente no puede hacer confianza de un tema constitucional, porque se está hablando, yo presento el proyecto de reforma constitucional y si no me apruebo, muy bien, deshago el Congreso. No se puede. En primer lugar, quiero decirle, el Congreso salió elegido con la misma legitimidad que él, y por lo mismo, antes de mandar las cosas a la discusión general, tiene la obligación de que lo discute el Congreso porque tienen un mandato fresco, no estamos hablando de un Congreso antiguo. Antes de que nos vence a la hora, usted es un detractor de la Constitución del año 93. Sí. En eso, en términos generales, coincide con Castillo. Pero ¿cuál sería la fórmula? Entonces, si usted tuviera que influenciarlo, si lo contrataran a usted, como ha sucedido ya, el presidente que venga para que dé un consejo de cómo ir a una constitución razonable, moderna y de consenso, ¿qué recomendaría? A ver, en primer lugar, una constitución no es un tema que se pueda tratar en caliente, es un tema que exige reflexión y exige tranquilidad. Hoy día el Perú está exacerbado. En consecuencia, no hay lo que se denomina un momento constituyente. Tiene que haber momento constituyente. En segundo lugar, yo lo que le recomendaría, comienza tú, porque tú has dicho que vas a seguir la Constitución del 93. Yo no he dicho eso, yo podría decir otra cosa, pero digamos, yo creo, tú tienes que seguir el artículo 206. Presenta tu proyecto de reforma del artículo 206 y di que vas a hacer una constituyente. ¿Quieres integrarla con los representantes de los campesinos, de los farmacéuticos, de los abogados? No, eso no se puede. Eso no se puede porque eso es corporativismo puro. Eso significa que hay un grupo de gente que por la actividad que tienen vale más que los demás. Y eso no es verdad. Cuando tú eliges una constituyente democrática, tienes que elegir en la base todos valen lo mismo, y por eso es que cada ciudadano tiene un voto. No porque maneja un carro o no porque tiene mucha plata tiene más votos, sino cada ciudadano tiene un voto, haga lo que haga. Entonces, el corporativismo es fascismo puro y es efectivamente generar la más intensa desigualdad. Le diría, no cometas ese error. Plantea si quieres tus modificaciones, y hay que hacerle modificaciones al texto del 93 sin ninguna duda, en el aspecto social, en el aspecto económico y en el aspecto político. Mira, una de las cosas que le he escuchado decir ayer es, por ejemplo, ¿por qué tantos artículos de la Constitución? ¿Sabe Pedro Castillo cuántos artículos de la Constitución se refieren a los derechos de las personas?
¿Sabe cuánto se refieren a los límites que tiene que tener el presidente? Él dice, la Constitución me ata de manos. No, no lo ata de manos. Lo que pasa es que una Constitución tiene que limitar el ejercicio del poder del presidente, porque si no, se convierte en un rey, se convierte en un tirano, se convierte en un dictador. Justamente la característica de una Constitución, Fernando, es limitar el ejercicio del poder. Entonces, Pedro Castillo tiene que asesorarse más en este tema respecto a lo que es la naturaleza. ¿Para qué se hace una Constitución? La Constitución es un tratado de paz interno. Pero quizás lo van a llamar a usted porque está usted proponiendo todo un camino, pero ¿con qué fuerzas políticas cuenta usted? Yo estoy construyendo la unidad democrática. ¿Está buscando firmas para inscribir un partido, señor Borrell Odría? Yo estoy proponiendo cosas en la unidad democrática de centro. Mira, pero dentro no existe la unidad democrática. ¿Cuándo lo va a hacer nacer? Bueno, estamos trabajando en eso. Eso no es una varita mágica, más difícil aún en época de pandemia. Pero mira, el otro día escuché, por ejemplo, en el tema económico, que es un tema fundamental para el desarrollo del Perú. El otro día escuchamos en la Unidad Democrática de Centro una conferencia que dictó Carlos Añaños. Carlos Añaños verdaderamente es un notable del Perú y es un tipo con olor, sabor y color a lo que Castillo entiende como pueblo, y habla del círculo virtuoso fundamental para que el país desarrolle, es decir, que empieza con inversión. Lo tomé, es un círculo virtuoso con que la inversión genera empresa, la empresa genera trabajo, el trabajo genera salario y el salario genera consumo, y esto generan impuestos que son los que redistribuyen. Entonces, si tú no vas a hacer en las bases fundamentales del país esto, ¿cómo es que vas a hacer posible que haya hospitales, que haya escuelas, que haya salud, que haya seguridad? No puedes hacer eso. Bueno. Entonces, tú tienes que proponerle cosas que son viables, no le puedes proponer quimeras, no puedes pretender tener, entre comillas, una constituyente con el grito de guerra, el pueblo unido jamás será vencido, que fue de hace 60 años. Hace 2 es decir, casi, digamos, cuando el muro de Berlín todavía existía. Entre otras cosas, sí. Bueno, señor Borrell Odría, muchas gracias por su presencia. Creo que va a regresar pronto cuando tenga su partido inscrito. Espero. Diga, existe un centro político en el Perú. Estas son nuestras ideas para la reforma constitucional y estas son nuestras ideas para la reforma económica. Apenas se comienza a discutir, estaremos acá. Y espero, por cierto, la adhesión de Fernando Carballo a la Unidad Democrática de Centro. Yo me mantengo férreamente independiente. No cuente conmigo para respaldar a ningún partido político a priori. Yo juzgo cada cosa en el momento en que me llegue. Muy bien. Conmigo no va a son dos actividades diferentes, la de periodista Así y es. la de político. Y le agradezco que respete la mía y que me permita ejercerla con la exigencia mayor de independencia crítica. Muy buenos días, señor. Gracias, Fernando. Gracias a ti, muy amable. Gracias. Hemos excedido un poco el tiempo, pero creo que nuestro invitado lo ameritaba. Retomamos después diálogos de fe, porque es necesario hablar también sobre temas religiosos y espirituales. En ese punto estamos de acuerdo, señor Borrell. Bueno, muy bien. Vamos a la pausa y retomamos después diálogos de fe.